Práctica 9, ok, vamos a ver. Práctica 9, la última. Ay, bendito, por fin. Bueno, a ver. Escobar de Castilla, Wendy. Todavía nos faltan unos minutitos para el tiempo que damos de... entonces, espérenme. Vamos a esperar unos minutos para pasar lista. Entonces, lo que sí voy a buscar es de una vez las diapositivas. ¿Qué es infrarrojo? Profesora, me comenta mi compañera Leli que sigue en espera. Espérame, es que me salí. Sí, gracias. Ok, ahí está, ya no hay nadie, pero en espera. Pero déjame ver dónde está el infrarrojo. Ay, Dios, debe de estar aquí. Resultados. Creo que es este. No, este no es. Espérenme porque ya tenía la presentación, pero ¿qué onda? ¿Dónde anda? No sé dónde la puse. Y miren, la tenía hace rato aquí. Ay, bueno, vamos a... Acá lo tengo también. A ver. X, R. Ok. Bueno, ¿cómo se llama la práctica de hoy? Alguien que se acuerde. ¿Cuál es la práctica que vamos a presentar? Así es. Bueno, entonces voy a dar... bueno, creo que ya es la hora, ¿verdad? No todavía faltan. Vamos a compartir la pantalla para ir viendo por espectroscopía infrarrojo. Ok, entonces, bueno, recuerden que cuando estamos hablando de los métodos espectroscópicos, pues tenemos que hacer mención de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética tiene varias zonas. ¿Alguien que me pueda decir cuáles son las zonas que presenta la radiación electromagnética y que nos sirven a nosotros como ingenieros químicos para poder cuantificar o analizar la materia? ¿Alguien que pueda comentarlo? ¿Cuáles son esas radiaciones? ¿Alguien que se acuerde? Las del espectro electromagnético son las que se encuentran entre 12.800 y 10 centímetros a la -1. Sí, eso es a la que se refiere. Ok, pero ¿cómo se llaman esas ondas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son? Ultravioleta. ¿Cuál otra? Infrarroja. Ajá, ultravioleta, infrarroja, ¿cuál otra? UVBC. No. Infrarroja, ultravioleta. ¿Rayos gamma? Visible también, ajá, rayos gamma. ¿Qué más tenemos? Microondas. Microondas. Ok, Rayos X. parte. Rayos Ondas X. de radio. Ondas de radio. Toda esa gama es parte del espectro electromagnético. A ver, alguien que me diga, ¿cómo se usa la radiación de rayos X para analizar la materia? ¿Qué información sacamos de ahí? Alguien que se acuerde. ¿De los rayos X para qué sirven? Los rayos X los usamos para las radiografías, ¿no? Profesora, por cierto, su pantalla no se ve. Ya se ve. ¿Ya? ¿Los rayos X para qué? No te escuché. Pues para radiografía, para poder ver. Para nosotros, pero para las moléculas, o sea, desde el punto de vista de conocer su estructura, ¿a qué nos sirve? ¿Qué información nos dan los rayos X? Por ejemplo, que tú quieres saber de una sal,
de cloruro de sodio. ¿Para qué se usan los rayos X? Cuando tú metes una sal de cloruro de sodio, con los rayos X puedes ver la distancia que hay en el enlace, puedes ver la forma de la molécula. Entonces, cada una de estas radiaciones te va a dar una información, ¿ok? Entonces, los rayos X, por ejemplo, es eso. Cuando nosotros vimos ultravioleta, ¿qué información nos da el ultravioleta? La maestra lo explicó. A ver, ¿de qué se acuerda? Piénsenlo en lo que pasó, lista. Bien, pero me gustaría verlos, porque ya no me acuerdo cómo son. Y entonces, por favor, abran su cámara. Me quedé con el otro grupo aquí. Ah, no, que es de la computadora. A ver, entonces, déjenme, voy para allá. Entonces, Escobar de Castilla, Wendy. Presente. Hola. Hola. ¿Fuiste mi alumna de química? Sí, general. Sí, ¿verdad? Hace mucho. Sí. Creo que la conozco, pero mejor la veo. ¿Ya ven? Es bueno verlos. Está bien. Hernández Sánchez Quetzali. Ok, gracias. Martínez Hernández Abigail. Presente, profesora. Ok. Es que no podía entrar. Sí, gracias. Montoya Marroquín Reina. Montalvo. Yo, profesora. Ay, sí, cierto. Buenas tardes. Traigo lentes. Gracias. Bautista Espinosa Carla. ¿No? Bueno, a ver, déjenme. Ay, profe, no había prendido mi micrófono. Presente. Ok. Hernández García Luis Alberto. Martínez Vázquez Gabriela Yesenia. Presente, profesora. Mirafuentes Araujo. Presente, profesora. Rivera Cuevas Alejandra. Presente, profesora. Ok. Bueno, luego tenemos al equipo 3. Chávez Beristain Valeria. Presente, profesora. Esquivel Olea Pamela. Presente. García Ruiz Rosario. Presente, profesora. Ok, gracias. Muñoz Ortiz Janet. Presente, profesora. No te veo. Ay, no. No, a ver, espera. Ya, según ya prendí mi cámara. Ah, perdón. Así ya. Perdón. Palomares Aguirre. Presente, maestra. Sí. La clase pasada sí llegaste, ¿verdad? Sí, sí estaba, nada más que pues tenía mucho problema con el audio y el video también. Ok, sí. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a equipo 4. Es Gamboa Rodríguez Jocelyn. Presente, profesora. Gracias. Hernández Hernández Beatriz Araí. Presente, profesora. Gracias. Morales Rico. Ok. Salazar Hernández Shirley. Presente, profesora. Paz Mendoza Lorena. Presente, profesora. Ok. Cruz Barrios. Mi compañero Mario sí está, pero como que se le corta el audio. ¿Tu compañero? Morales Rico. Sí, sí lo puse. Sí lo vi. Sí. Cruz Barrios Alelí. Domínguez Montesino Andrés. Hola, presente. Hola. Núñez Tahuilán Grecia. Presente, profesora. Ay, ¿por qué no te veo? Ah, es que la prendí rápido y la apagué. Pero... Préndelo porque no te veo. No me acuerdo de ti. Ok. Pineda Domínguez. Gracias. Presente, profesora.
Ok. Sánchez García Gonzalo. Presente, profesora. Gracias. García, equipo 6. García Pérez Lisbeth. Presente. Ok. Reyes Mexicano Yoritzi. Presente. Ok. Díaz Sosa. No está Díaz Sosa. A ver, déjenme apagar mi video porque creo que tengo mensajes acá en el chat. En el chat puso que está presente. Así, aquí está. Presente. Está Andrea. Muy bien. ¿Quién sigue? Pío Quinto López Edgar Yair. ¿No está? Presente, profesora. Qué bueno. Muy bien. Creo que ya son todos. Bueno, entonces, a ver, otro mensajito, no es el mismo. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí ya voy a poner nuevamente mis diapositivas. Ya no sé dónde quedaron. Nueva función. Ok, aquí están. Entonces, ¿ya le pensaron lo que les pregunté? ¿Qué información nos da el ultravioleta? Recuerden que nos puede servir como de identificación, como de cuantificación. ¿Qué es lo que ve el ultravioleta? La radiación ultravioleta, recuerden, la maestra nos lo explicó, que cuando tenemos dobles enlaces conjugados y los electrones están ahí, entonces puede haber saltos de nivel energético y entonces es la información que lee la molécula. Ahora, recuerden que cada grupo funcional va a absorber de manera diferente. Por ejemplo, si tú tienes un doble enlace carbono-carbono, va a ser diferente a un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, un enlace doble carbono-carbono va a dar una máxima absorción en un valor de longitud de onda. Mientras que un enlace doble carbono-oxígeno va a hacerlo en otro valor diferente de longitud de onda. Ajá. ¿Por qué? Pues porque son moléculas diferentes y depende de cada uno de su estructura. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Espérenme, es que la maestra me mandó un mensaje y déjenme contestarle. Ok, bien, ya está. Entonces, bueno, entonces cada zona me va a dar información importante. La zona del visible, recuerden, esa solamente la podemos usar con moléculas que presentan un color. Por ejemplo, díganme, si yo tengo una solución que tiene un color. Bueno, primero, ¿se acuerdan de dónde va la zona del visible en nanómetros? Porque es lo que normalmente trabajamos en espectroscopia. ¿Alguien se recuerda de la zona del visible? ¿En qué región está? Sí, es de 380 a 780 nanómetros. Ok, esa es la zona del visible. ¿Quién me lo dijo? Hernández, del equipo 4. Hernández. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, la zona del ultravioleta, ¿se acuerdan? De 190 a 300, no, a 780 me parece. No, ya la compañera nos dijo que de 380 a 780 es la del visible. Entonces, la del ultravioleta, ¿cuál sería? Pues está antes del visible, ¿no? De 190 a 380. Ajá, esa sería la zona que usaríamos para el ultravioleta. Y recuerden que se puede hacer análisis cuantitativo como cualitativo por el ultravioleta. Bueno, en el caso del análisis de infrarrojo, también cada grupo funcional va a tener una longitud de máxima absorción. Cada grupo funcional va a absorber en una región. Ajá, entonces, esto nos permite poder identificarlos. Además de eso, el infrarrojo nos permite, por la forma de la banda de absorción, saber si es un ácido. O sea, los ácidos siempre te dan una forma en la banda, los alcanos otra. O sea, esas formas que tienen las bandas de absorción en infrarrojo nos dan información de qué grupos funcionales son. Entonces, la zona del UV visible me puede servir para cuantificar. La identificación se usa menos, se usa más para cuantificar.
¿no? Saber cuánto hay de una molécula y ven que hicimos la cafeína. La cafeína absorbe, tiene una longitud de máxima absorción en 272, dice la literatura 275 nanómetros. O sea, tú tienes tu equipo, agarras una muestra de cafeína preparada, la metes en la celda y como vas a trabajar la zona del UV, pues le dices al equipo, haz un barrido. ¿De dónde a dónde? Pues de la zona del UV, le dices, 190, me haces por favor un barrido a 300, supongamos, ¿no? Quiero que me hagas esa zona, ese barrido. Entonces el equipo empieza a barrer, empieza a leer en esa zona y entonces te puede trazar un gráfico. Híjole, no lo puse aquí. Lo voy a decir porque vi que alguien como que se estaba confundiendo con eso en la información que les dimos. Entonces te hace un barrido, el equipo, te hace como una campana de Gauss. Ajá, o sea, tú lees. Ay, no se ve. Te hace una campana de Gauss, no sé cómo ponerlo. Gauss, entonces donde está el máximo es donde esa sustancia absorbe con mayor eficiencia. Entonces, lo primero que haces cuando llegas a trabajar espectroscopía es meter tu muestra, hacer el barrido y ver dónde te da el máximo. Ahí donde te dé el máximo dices, esta sustancia en la zona del ultravioleta tiene su máximo en 275, como a nosotros nos dio experimental. Entonces ya sabes la longitud de onda a la cual debes leer tus diferentes estándares, porque ya viste dónde te da el máximo. Entonces, ese es el primer paso, ver dónde da el máximo. Entonces, lo primero que se hace con la cafeína es eso, ves dónde da. Ahora, ya que lo tienes, ahora si pones el equipo, lo pones en esa longitud de onda donde absorbe máximo la cafeína, 275. Le fijas ese valor y entonces ahora preparas tus estándares. Y ahora los traes y todos los vas a leer a 275. ¿Por qué? Porque es donde tiene menos interferencia, donde absorbe mejor y a esa longitud lees a todas. Entonces hay equipos que te van a dar 272, hay equipos que te van a dar 273, 274 y otro que te da 275. A veces en el mismo laboratorio, de equipo a equipo ya hay diferencia, de equipo de espectrofotómetro a espectrofotómetro hay diferencia. Entonces en el equipo que tú estás, ves cuál valor te da y ahí fijas y ya lees los estándares. Ya que tienes los estándares, haces la curva de calibración estándar, gráficas, y luego metes la muestra y ya la intercalas en la curva de calibración y das su concentración. Bien, eso es para UV visible. En el caso del infrarrojo, ahora ya estamos acá. ¿Qué información me da del espectro? Bueno, más bien de la sustancia, el espectro. ¿Qué información me da? ¿Qué lee? ¿Alguien que lo haya leído que nos quiera contar? Nos indica básicamente la absorbancia de los grupos funcionales. No nos da idea de cuántos hay o sus posiciones en la molécula, pero sí su presencia. Ok, nos indica la presencia de diferentes grupos funcionales. Recuerden que en el caso de infrarrojo no ve que los electrones queden saltos de un nivel energético a otro, no. Son vibraciones de los enlaces. Entonces, por las vibraciones de los enlaces, hagan de cuenta que grafica en dónde ve esas vibraciones y es el espectro. Entonces, son vibraciones. ¿Ok? No son en este caso saltos de niveles energéticos. De por sí la materia en sí tiene ciertas vibraciones, pero cuando tú las sometes a unas de infrarrojo lo puedes registrar. Entonces son cómo vibran más los enlaces debido a esa radiación, ¿no? Bien, entonces tenemos varios objetivos: identificar los grupos funcionales presentes en diferentes sustancias de interés, reconocer la espectrofotometría infrarroja como una técnica de caracterización y cuantificación. Nosotros nos vamos a quedar solamente, nuestra caracterización, la identificación de los grupos funcionales, pero sí podemos mencionar que también es de cuantificación, ¿ah? Bueno, entonces, alguien que me haya investigado cuáles son, de dónde a dónde va la zona del infrarrojo, y levanten su mano para ver quién, y les damos la palabra y les anotamos su participación. Morales Rico. Entonces, Juan Pablo Palomares, a ver, dinos.
La zona del infrarrojo ronda de entre los 14.000 a los 4.000 nanómetros, nanómetros, no, centímetros a la -1. Ajá. Bueno, a ver, espera. Ahí es que estoy buscando a tu compañero. Ok, bueno. Entonces, ¿el infrarrojo en qué zona está? El infrarrojo, bueno, también hay literatura que dice que se divide en 3 zonas. Me gustaría que me dijeran esas zonas, cuáles son y de dónde a dónde van. Aleli Cruz. Sí, zonas, bueno, se le conoce como región cercano, que va de los 13.000 a los 4.000 centímetros a la -1. Ok. La región mediana, que va de los 4.000 a los 400 centímetros a la -1. Y la de lejano de 300 a 30 centímetros a la -1. Ok, son 3 zonas. Y como su compañera también nos dice, pueden darse en centímetros a la -1. El compañero nos había dicho también nanómetros, pero bueno, luego lo rectificó. Aquí están en la siguiente, miren, y son los valores que nos dio Aleli. Ahí está, infrarrojo, se divide en 3 zonas, cercano. Véanle, ahí nos dice de 14.000 a 4.000 centímetros a la -1. Aleli, Reles Rico y Palomares. Luego tenemos el infrarrojo medio o zona media, ¿no? Esa va de 4.000 a 400 centímetros a la -1. Y finalmente el lejano, que está de 400 a 10. ¿Ok? Esos son los 3 de las 3 zonas del infrarrojo. Cada una de estas zonas me sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, el infrarrojo medio me sirve ¿para qué? ¿Qué puedo analizar en el infrarrojo medio? ¿Alguien que quiera comentarnos? ¿Qué especies se pueden analizar en el infrarrojo medio? En el infrarrojo lejano. A ver, entonces, en el infrarrojo medio. Sí, te escucho. En la parte de infrarrojo lejano es donde se encuentra la zona de huella dactilar, me parece, y en el infrarrojo medio es donde podemos... Ok, a ver, en el infrarrojo medio sí se observan los grupos funcionales y también las huellas dactilares o digitales. En el infrarrojo medio es todos los grupos funcionales orgánicos se pueden analizar. Recuerden que son vibraciones de vibraciones de enlaces covalentes. Entonces, por eso, los diferentes compuestos orgánicos pueden ser analizados en el infrarrojo. Entonces, en el infrarrojo medio tenemos cercano, medio, lejano. En el medio todos los grupos funcionales orgánicos. A su vez, el infrarrojo medio se divide en 2. Grupos funcionales y huellas dactilares. Entonces, el infrarrojo medio va de 4.000 a 400. Los grupos funcionales salen de 4.000, les salen de 4.000 a 1.600, 1.550 centímetros a la -1 aproximadamente. Y las huellas dactilares son de esta zona hacia abajo. Pero todavía en esa zona del infrarrojo medio, ¿vale? O sea, ahí puedes ver las dos. Bien, en el infrarrojo lejano se ha encontrado que sobre todo nos sirven para moléculas de tipo inorgánico y no todas. Algunas pueden darte señal en esta zona y para eso se le utiliza. Y finalmente el infrarrojo cercano te sirve sobre todo para cuando quieres hacer, no sé, quieres, por ejemplo, ver lo que son OHs, lo que son carboxilos. En esta zona del infrarrojo cercano se pueden leer sobretonos y entonces ahí es donde tú puedes hacer ese tipo de cuantificaciones. O sea, como que ya de algún grupo específico te permite leerlo, pero ahora sí que el más usado por la amplitud de lo que te da es el infrarrojo medio. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al laboratorio, trabajamos precisamente la zona del infrarrojo medio para ver los grupos funcionales de las sustancias que estamos introduciendo al equipo. Bien, vamos a la que sigue. Este es el espectrofotómetro de infrarrojo y del lado derecho,
abajo tenemos el ejemplo de un espectro. Ese es un espectro de infrarrojo, así se le llama a esta información que te da. Chequen ustedes que lo que se grafica es el % de transmitancia en el eje de las Y y en el eje de las X puede ser el número de onda, ¿no? No es la frecuencia, aquí está erróneo, es el número de onda, entonces aquí está mal, ¿no? Entonces, bueno, % de transmitancia y vean, aquí lo que nos interesa es en qué zona aparece cada banda y la forma de la banda, porque eso te da información. Si aquí nos apareciera una banda ancha, es muy diferente que aparezca una chiquita. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿En qué región salen? ¿En qué valor van a aparecer? Y la forma de esa banda, porque eso es información importante. Entonces, mide la frecuencia de la luz IR, otra vez la frecuencia, ¿verdad? No, decíamos que no es el número de frecuencia, puede ser el... es la inversa del número de onda porque se mide en centímetros a la -1, ¿ok? Bien, aquí está ¿de qué partes consta el equipo? A ver, déjenme, me regreso acá. En esta zona donde vemos la parte negrita del equipo, ahí tú vas a meter la muestra. Ajá, aquí es donde vas a poder meter la celda con la muestra. Aquí es donde el haz de infrarrojo incide directamente sobre la muestra y entonces va a guardar la información en esta computadora, ¿no? Entonces, bueno, nuestras celdas para trabajar, recuerden que para ultravioleta las celdas son ¿de qué? Ay, ¿de qué eran las celdas de ultravioleta? ¿Alguien que me recuerde? ¿Se acuerdan o no? ¿De qué eran las celdas? Las celdas del visible, pues ahí no hay pierde. ¿De qué serán las celdas del visible? ¿De qué material? ¿Las del visible? No. Las del visible son... Para UV sí. De visible son plástico y si se trabaja con disolventes orgánicos son de acetato, me parece. Ajá, en visible puedes usar vidrio, acetato, plástico, no hay problema. Pero la zona del ultravioleta, como el vidrio sí absorbe, si tú metes ahí una muestra en vidrio y la lees en el UV, pues te va a salir mal, porque la influencia de la celda, pues va a dar error. Entonces, el cuarzo es el material adecuado para las celdas del UV, porque ahí no interfiere el material de la celda. En el caso de infrarrojo, igual el vidrio sí absorbe en la zona del infrarrojo medio, el cuarzo también, y entonces no podemos usarlas. Las celdas, ¿de qué? ¿No les preguntaba eso el previo? Sí le pregunta, profe. Infrarrojos. ¿De qué son las celdas? Bueno, es que yo encontré bastantes, pero bueno, es que dice que las tienen que utilizar de acuerdo a la región de aplicación. Y entonces encontré que había de cloro de plata, déjame un segundo. La última no te escuché, pero miren, aquí están las celdas, son con cristales de KCl o KBr, o sea, son de cloruro también de cloruro de sodio y de KBr, pueden ser las celdas. Estas sales ultrapuras para infrarrojo y se llevan a muy baja presión de tal forma que te entregan unos cuadritos como unos rectángulos de la sal, entonces son semitransparentes. Tú tienes que asegurarte si son de cloruro de sodio, de sal común. Si son de cloruro de sodio o de KBr, tienes que asegurarte que la muestra no lleve humedad, porque si lleva humedad, pues va a afectar un poquito a la celda, la empieza a hacer opaca. Entonces, nuestras celdas en infrarrojo son de NaCl, KBr, también las hay de seleniuro, de zinc, y alguna de la que tú mencionaste, pero son las más usadas las que les estoy diciendo. Cloruro de sodio, bromuro de potasio y selenio. De estas son las celdas, en la escuela tenemos de las tres.
Lamentablemente, como son de sales, son celdas muy frágiles. Si se te caen, se hacen pedacitos. De hecho, si hubieran ido, hubieran visto, bueno, pues no estamos allá, ¿verdad? Pero en el laboratorio hubiéramos visto que tenemos fragmentos de cada celda porque a los alumnos se les rompen constantemente. Entonces, son unas celdas frágiles, hay que tener cuidado igual que con las del UV, porque son de cuarzo, también son caras, al igual que estas, como son llevadas a muy baja presión para obtener los cristales, eso les da su valor, ¿no? Pero lo interesante es que, imagínense, les estoy diciendo que en el infrarrojo medio es para enlace covalente, entonces solamente se leen los enlaces covalentes. Entonces, si yo meto una celda de NaCl, ¿creen que se vea algo? Que tenga lectura el NaCl en esta zona del infrarrojo. No, entonces es como nada más como un soporte. La celda no da ninguna señal porque no son enlaces covalentes, entonces por eso se utiliza. O también puede ser KBr, ¿no? Bueno, aquí nos dice además que la lámpara que usa el equipo puede ser de tungsteno, deuterio, cátodo hueco no, eso es para absorción atómica. Tungsteno o deuterio, descarga sin electrodos, o sea, hay diferentes formas de tener la lámpara. Ok, nos dice aquí que anteriormente, años pasados, para poder revisar o hacer el infrarrojo de sustancias, se necesitaba hacer una pastilla. Tú hacías la pastilla, le ponías KBr extra puro, grado espectroscópico, y lo ponías en un morterito, revolvías muy bien, le ponías una muestra del sólido que quisieras, claro, una pequeña porción, lo revolvías bien, lo llevabas a una prensa, ahí poniendo la presión adecuada para que te hiciera la pastillita, y una vez que ya estaba hecha podías ir al infrarrojo. Pues ese era un proceso arduo. Actualmente el equipo que hay en la escuela tiene un ATR. Un ATR es un equipo donde tú ya nada más tienes que poner no sé, la mitad no, mucho menos de la mitad de la espátula, una pequeña porción de la punta de la espátula en el equipo, y entonces ya no tienes que hacer la pastilla, ya directamente te lo lee. Eso es para los sólidos. Para los líquidos sí tienes que hacer, para los líquidos como ya tienes la celda de cloruro de sodio y de bromuro de potasio, nada más haces una película encima de la celda, previamente la limpias con cloroformo, pones la película, la metes al equipo y te da el espectro. Entonces, experimentalmente es muy sencillo la obtención de espectros de infrarrojo, ¿ok? Se debe de retirar la humedad, por supuesto, y para evitar pues que dañe a nuestras celdas y también para que salga la señal de la humedad, porque si sale esa señal nos tapa otras señales de importancia que puede haber. Entonces, miren, acá arriba está el esquema del equipo. Está la lámpara de luz IR, está la celda de referencia con la celda de la muestra. Bueno, esto es cuando tenemos un equipo con doble celda. Nosotros tenemos uno donde se pone una celda nada más. Para restarle las interferencias, se saca primero un espectro del medio ambiente que rodea. O sea, abres el equipo, metes la celda sin nada y haces que te saque un espectro de 4000 a 400. A eso le llamamos background y lo guardamos. Después sacamos la celda, ponemos una película de la muestra, por ejemplo, se van a hacer aceites en este caso. Por ejemplo, pones un aceite de girasol, una película, y lo metes en el equipo y lo lees. Entonces lo que haces es que le restas el primer barrido que hiciste, el del background, y ya de esa manera te quedan solamente las señales del aceite, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, tiene un monocromador, tiene un detector y tiene un registrador, que es el que finalmente vamos a ver nosotros en la computadora, ¿no? Ahí vamos a ver nuestro espectro. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, que son diferentes tipos de vibraciones, ya les comenté, puede haber de vibraciones de estiramiento, vibraciones de flexión, de
de torsión de diferentes tipos, ¿no? Entonces, estas vibraciones las va a registrar todas el equipo. Cuando una molécula absorbe radiación infrarroja, esta energía se transforma en movimientos más intensos, ¿no? Por parte de los enlaces de cada grupo funcional presentes en la molécula. Y cada grupo funcional va a presentar una vibración. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el enlace de carbono-hidrógeno, el más sencillo, ¿no? Carbono-hidrógeno, ¿qué va a pasar? Pues miren, aquí están los 3 tipos de estiramientos que va a dar. Estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico y de flexión. Entonces, va a registrar los 3 tipos de vibración en el espectro. Acá tenemos también que puede haber vibraciones de tensión y vibraciones de flexión. Pero ahorita, o sea, van a decir, pues entonces, ¿cuánta información me va a dar por cada grupo funcional? Pues ya se les ha logrado clasificar de alguna manera para que nos puedan dar toda la información que requerimos. Bueno, a ver, ahora aquí nos dice la ley de Hooke. Como se puede apreciar, los enlaces actúan como un resorte cuando vibran, por lo cual a partir de la ley de Hooke podemos deducir la ecuación con la que podemos obtener la frecuencia a la que vibran nuestros enlaces. Se obtiene la frecuencia y ya luego se pasa a inverso del número de onda, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, importa por lo tanto la masa del átomo, es importante también su polaridad. Ajá, entonces estos son datos importantes que nos va a dar. Sin embargo, no entramos en detalles de la ecuación, nos vamos más a la parte de interpretación. Bien, y como les decía, la huella digital. ¿Cómo me pueden explicar qué se entiende por huella dactilar? ¿Alguien que haya revisado y quiera comentarnos? ¿Qué es la huella dactilar o huella digital en infrarrojo? Yo recuerdo que era como una serie de señales, pero eran específicas de cada compuesto, iba para cada compuesto. Así es. Hagan de cuenta que y es diferente, y como usted ya mencionó, pues bueno, yo había encontrado era desde el... ya no te oigo. Yo había encontrado que era desde el 300 hasta el 1600. A ver, vamos a ver entonces, bueno. Sí, las huellas digitales son específicas de cada enlace. Por ejemplo, ustedes con sus hermanos tienen genéticamente la misma información, pero curiosamente su huella dactilar es diferente. Entonces, aunque tengan genéticamente la misma información, la huella dactilar nos dice sin ninguna duda quién es quién, ¿no? Bueno, pues así pasa en infrarrojo. Por ejemplo, si yo tengo grupos metilos, un alcano lineal, y tengo un alcano que no sea lineal, que es ramificado, si se fijan, los dos son carbono-hidrógeno. Alcano lineal, carbono-hidrógeno. Alcano ramificado, carbono-hidrógeno. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir de quién se trata? Bueno, en la huella digital yo voy a poder ver la diferencia. Si tiene metilos terminales, si no los tiene, si tiene CH2 o no tiene, si es cíclico o no es cíclico. Entonces, en la huella dactilar tú lo puedes ver. Pero la huella dactilar sí está ya llegando al, del infrarrojo medio, acuérdense que es de 4000 a 400, bueno, la huella dactilar es de aproximadamente 1500 hasta 400, donde puedes ver las huellas dactilares. Esa es la zona correcta de la huella dactilar. Entonces, más o menos su compañera nos lo dijo correcto. ¿Dijiste de 300 a cuánto? A 1600, creo que. 1600, sí, ok. Sí, bueno, entonces ahí sale la huella dactilar. Aunque en el caso de los aromáticos, veremos que hay algunas señales que nos indican si es monosustituido, disustituido, etcétera, y algunas de ellas aparecen del 2000 al 1600. Entonces, es huella dactilar, pero lo curioso es que se mueve un poquito de la región, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos los principales grupos funcionales. Primero vean, tenemos hidrocarburos, que son enlace carbono-hidrógeno.
Tenemos para enlace donde tenemos SP3, o sea, que son los que no tienen dobles enlaces, tenemos que va a dar una banda de 2.800 a 3.000 centímetros a la -1. Vean ahora cuando tenemos SP2 o dobles enlaces. Para los alquenos, aquí lo tenemos de 3.000 a 3.200 centímetros a la -1. Para doble enlace, pero ahora de donde están grupos aromáticos, da en 3.030 centímetros. Enlaces. Bueno, aquí le falta un enlace, ¿no? Al alquino. Triples enlaces para alquinos, hibridación SP, nos da en 3.300. Entonces, tan solo con empezar viendo esta región del espectro infrarrojo, yo puedo dar mi idea si se trata de un alcano lineal, un alqueno, si tengo aromáticos o si tengo alquinos. Entonces, esa es la parte muy, muy importante. Déjenme ver si tenemos aquí una diapositiva, eso es de los aromáticos. Por ejemplo, miren, esta es muy sencilla. Es un espectro de infrarrojo de un alcano, precisamente. Entonces, vean, vamos a ver si tiene señal arriba de 3.000. Pues yo veo que la señal 1 que está aquí no está arriba de 3.000, está abajo de 3.000. Empieza como en 2.800, da una señal. Acuérdense que tiene diferentes vibraciones, torsión, estiramiento, flexión. Entonces, por eso, aquí dan varias señalitas, aquí no, se ven varias, pero son por ello. Entonces, vean, todas estas señales que dan de 2.800 a abajo de 3.000, no sé, 2.990, todas estas nos dan como grupo funcional CH, o sea, alcanos, carbono, hidrógeno, enlace carbono, hidrógeno. Entonces, en la zona de 4.000 hasta 1.500 aproximadamente vemos los grupos funcionales. Para interpretarles lo primero que vamos a hacer, ver esta región de 4.000 a 1.500. Bueno, de hecho ustedes ya eso lo saben, ¿verdad? Porque ya llevaron heterocíclica, ¿no? ¿Ya la llevaron? Creo que sí, ¿no? ¿O en qué semestre la llevan? Ya no me acuerdo. Entonces ustedes ya saben identificar. Se lee primero esta zona de grupos funcionales y primero detectas qué grupos son. Por ejemplo, aquí no me da más información que eso, que se trata de alcanos, que hay enlace carbono-hidrógeno. Es lo único que me está diciendo. Pero si se fijan también, vemos que no tenemos alquenos, porque si tuviéramos alquenos, tendríamos una banda arriba de 3.000. A veces son pequeñitas, las de alquenos. Y si tuviéramos alquinos, tendríamos otra en 3.300. No hay nada. Entonces, bueno, con esto podemos ver que aquí nada más tenemos alcanos. Entonces, ahora nos vamos a la zona de huellas dactilares. Fíjense, estoy en infrarrojo medio. De 4.000 a 400 son las huellas dactilares. Entonces, aquí tengo una señal en 1.450. Tengo otra señal en 1.380 aproximadamente, que es esta, que es la segunda de esta zona. Hay banditas pequeñitas, pero esas difícilmente me dan información. Me voy a las bandas que sobresalen. Entonces, y la última es esta tercera que está acá. Esta está aproximadamente en 780. No sé, más o menos, ¿no? Porque no, el equipo del laboratorio te permite que tú le puedas poner aquí en la región en la que sale cada banda. Entonces, aquí le pones a un ladito y pues ya no es todo, ay, ¿cuánto era? Directamente ya te lo da. Pero este espectro los compañeros lo han de haber sacado del internet. Entonces, bueno, ¿qué información me dan estas bandas? Bueno, como yo ya vi que esto nada más es alcanos, pues no voy a decir, ay, es que acá tengo cloro, acá tengo un doble enlace carbono-carbono. O sea, no, porque hay algunas de estas que van a checar con eso. Pero a ti te sirve primero ver los grupos funcionales para ya no perderte en las huellas dactilares. Entonces tú dices, bueno, son atribuidos estos. Si no tengo alcanos, no tengo alquinos. Entonces nada más tengo alcanos. Entonces te vas a tus tablas y buscas alcanos. Entonces ahí vas a encontrar que en 1.450 aparecen los CH2CH. Entonces esta banda que está aquí cercana a 1.500 se debe precisamente a CH2 y CH. Luego te vas a la siguiente y vas a ver que esta de 1.380 es una banda donde hay metilo terminal.
quiere decir que aquí hay grupo metilo. O sea que tienes CH3, CH2, CH2, así. Fíjense, es un C10, H22, ahí nos dice que es un decano. Entonces, pues estamos viendo que efectivamente tenemos alcanos y tenemos aquí metilos al final de la molécula y tenemos en medio CH2. Y bueno, la última señal importante, que es la tercera de esta zona, esta última, se debe precisamente cuando hay más de 4 CH2 juntos. Aquí fíjense cuántos CH2 va a haber. Te da esta señal de 700, salen 720, aunque a veces aparece un poquito desplazada. Entonces, cuando aparece una señal en 420, quiere decir que tienes más de 4 grupos CH2. Entonces, así es como tienen que interpretar. Primero, identificar el grupo funcional y luego te vas a ver ya las huellas dactilares, porque si empiezas de la izquierda y te vas a la derecha, te va a salir todo, de todo lo que tengas idea, ¿no? Entonces, esa es la forma como se recomienda que interpretemos. Recuerden que este trabajo, el técnico de laboratorio te lo puede hacer. Le vas a decir, tráeme este espectro, te lo va a traer, él lo va a hacer perfecto, pero quien lo va a interpretar vas a ser tú. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos varios tipos de instrumentos. Los más antiguos. ¿Cuáles son los más antiguos? ¿Alguien leyó al respecto que nos pueda decir? ¿Y cuál es la diferencia con el de ahora? Antiguamente cuando yo llegué a hacer ¿cómo se llama? El servicio social en el laboratorio de aduanas de la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí los equipos que teníamos eran de estos, miren, dispersivos. Estos equipos, para poder obtener un buen espectro, tenías que concentrar tu muestra, tenías que ponerle mayor cantidad para que las bandas se vieran bien. Entonces sí era difícil de obtenerlos. Y bueno, no nada más nos daba información cualitativa. Los espectrofotómetros actuales son de transformada o con transformada de Fourier. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, que hay una ayuda para que se disminuya la relación señal-ruido. Entonces el ruido disminuye y la señal verdadera aumenta, de tal forma que esto te da un espectro mucho más limpio y además de eso con menor cantidad se puede definir bien un espectro y son usados con fines cualitativos y cuantitativos, mientras que antiguamente nada más era con fines cualitativos. Ahí en la Secretaría, en el laboratorio de aduanas, te llega todos los productos que son de importación y que tú tienes que analizar para ver que lo que están declarando que están enviando a México sea verdad. Por ejemplo, incluso llegaban telas que decían, no, esto es 100% seda, una seda china. Entonces, tú tenías que analizar que en realidad fuera eso. Entonces, por eso usábamos el infrarrojo. Era el primer análisis que se hacía de todas las muestras. Llegaban lubricantes, llegaban polímeros, bueno, llegaba de todo. Entonces, el espectro de infrarrojo y bueno, luego ya se hacían más cosas, ¿no? Pero esto era lo primeritito. Y bueno, entonces tenemos los dispersivos y los recientes de transformada de Fourier. Aquí dice que también hay unos no dispersivos, se han desarrollado para la determinación cuantitativa, pues son realmente los de transformada los que más se aplican, ¿no? De diversas especies orgánicas en la atmósfera y por espectroscopía de absorción, de emisión. Ok, también podemos tener nosotros la capacidad de analizar líquidos, sólidos y gases. Entonces, los líquidos, ya les dije, hacemos una película sobre la celda, la cual previamente se limpia. ¿Con qué se limpia la celda? ¿No lo leyeron en su práctica? A ver, recuérdenme. ¿Con qué sustancia se limpia la celda? Si no mal recuerdo, es con agua destilada. No. ¿No dijimos que son nuestras celdas de NaCl y de KBr? Con disolventes no polares, ¿no? Cloroformo. Cloroformo. Acuérdense que el cloroformo es no polar. Entonces, te va a quitar cualquier sustancia orgánica que hayas puesto sobre la celda y no la va a dañar.
entonces se debe usar cloroformo. Si yo les pongo agua, pues va a atacarme al NaCl y al KBr y va a opacarla. Entonces no me conviene. Por eso acuérdense que nos conviene meterle muestras que no tengan humedad. Si yo tengo una muestra que tiene humedad, entonces me conviene usar seleniuro de zinc. El seleniuro de zinc, ese lo puedes trazar sobre esta celda, aunque tenga un poco de agua y no la dañe. Pero siempre se recomienda que no lleve agua porque las bandas del agua luego no te dejan leer qué más hay abajo. Las bandas del agua son muy anchas e intensas. Entonces te conviene meter muestras que no la lleven, ¿no? Miren, y aquí está para gases. Para gases también hay celdas especiales. En el equipo de la escuela creo que ya no sirve la de gases. Bueno, yo no he visto la celda de gases. Yo no trabajo normalmente con gases. Cuando hacemos la práctica me gusta mucho que hagan las películas y algunas veces usamos el de sólidos, ¿ok? Pero esta de gases no, yo no la he visto, pero sí se pueden trazar. Se introduce la muestra a analizar en una celda para gases, llenándose la presión mencionada en la sustancia que vas a analizar. Y bueno, aquí te dice, ¿no? Que sí se puede. Bien, ¿qué más tenemos? Muestras líquidas, ya les decía, el método de la película fina. 1 o 2 gotas de la sustancia líquida a analizar se pone entre 2 placas de cloruro de sodio, bromuro de potasio u otro material transparente a la radiación infrarroja. Presiona suavemente las placas para formar una película fina. Puede ser con una sola celda o entre 2 celdas poner la película. Si la sustancia que vas a analizar no es volátil, por ejemplo, aceite de girasol, o ¿cuál otro aceite íbamos a hacer? Aceite de maíz. Pues no son volátiles, entonces con que pongas una película en la celda, lo metes al infrarrojo y sale. Y no tiene que estarse escurriendo, o sea, es una película fina, realmente así, no que te quede ahí una cantidad que pueda escurrirse. Si la sustancia es muy volátil, por ejemplo, que quieres analizar un solvente, entonces ahí sí te recomiendan que pongas la placa, porque así la otra placa de arriba evita que se disuelva, que se evapore, y como es transparente al infrarrojo, te deja verlo. Entonces puede ser en una sola placa o con 2. Y también hay celdas para líquidos. Ajá, aquí está. Hay las celdas que tienen un volumen fijo y entonces estas celdas te permiten hacer análisis cuantitativo. Antiguamente, lo que les decía, las muestras sólidas se ponían aquí en un mortero de ágata con KBr. El mortero tenía que ser de ágata porque no absorbe humedad. Entonces el KBr es grado espectroscópico, también eso le ayuda. Y además de que no, como es completamente liso, impide que las moléculas de otras sustancias se queden atrapadas. Entonces aquí se mezcla el KBr con la sustancia y vas y haces una película, una pastilla y puedes leerla. El equipo de ahora ya no usa este método, sino que ya tiene su ATR y ahí directamente pones el sólido y lo lee. ¿Ok? Bueno, antes también se usaba el Nujol, que era otra sustancia que es como un tipo de aceite en el que tú hacías como una suspensión, ¿no? Con la muestra que querías analizar y lo trazabas en el infrarrojo. Antiguamente, ya ahora ya son técnicas que ya no se usan. Bueno, y ahora la metodología, ¿qué vamos a usar? Pues se usa una película de acetato de isoamilo. Aquí nos dice en cuál puedes hacer, tienes que llegar, limpiarlas con cloroformo y hacer una película de acetato de isoamilo. Este acetato es el que sintetizan en el laboratorio de química orgánica. No sé si se acuerdan de aquella práctica donde sintetizan la esencia de plátano. ¿Se acuerdan de los chiclets sabor plátano? O sea, que sí te da esa esencia. Bueno, esta es una práctica que hacen en química orgánica donde lo sintetizan el acetato de isoamilo. Entonces lo que hacemos es sacar el espectro de infrarrojo de esa sustancia y se hace con una película. Otra de las sustancias que se traza es la película del aceite de maíz. Pues fíjense, tenemos ventajas porque aquí dice acetato de isoamilo. Ustedes sacan el espectro, pero tienen que hacer en el reporte decir de qué es cada grupo funcional. Entonces tienen que elegirlo, ¿no? Entonces,
Si les decimos acetato de isomilo, pues me voy a la literatura, busco cuál es la fórmula del acetato y puedo ir asignando cada banda a los grupos funcionales. Entonces, no tienen por qué ponerle otras cosas, o sea, tienen que hacer caso de lo que es. Porque luego así pasa, acetato de isomilo y me ponen, no, pues que tiene aminas aromáticas. Y yo, ¿de dónde sacaron eso si nada más es acetato de isomilo? Entonces no se pierdan, es acetato de isomilo, buscan la fórmula y si dice grupo funcional A, pues es un éster. Ah, bueno, ¿dónde aparece el éster? Pues son CH2, CH3, hay un anillo aromático. No hay anillo aromático, hay un carbonilo unido a otro oxígeno con otro sustituyente. Entonces tiene que tener un carbonilo, tiene que tener un oxígeno unido a otro CH3, CH2, y CH2 y CH3 es lo que tiene. Aparecen de 2850 a abajo de 3000. Esas señales seguramente son de esa parte. Ahora vamos a buscar el carbonilo. ¿Dónde aparece? Ahorita vienen aquí algunas tablas. O si tienen sus tablas, a ver, díganme, ¿dónde aparece el carbonilo? ¿Sí buscaron sus tablas? La práctica les pedía unas prácticas. Busquen donde diga grupo carbonilo para acetato. Y díganme en dónde absorbe. Tengo un carbonilo de 1300 a 1000 centímetros a la -1. ¿De 1300? No, ese es muy bajito. Yo tengo el compuesto carbonílico de 1670 a 1780. Pero para éster, para ácido, para acetona, ¿para qué? Porque también depende de eso, ¿eh? Te dice luego ahí cetonas y te pone dónde aparece su carbonilo. Éster, ¿dónde aparece? Carboxilo, ¿dónde aparece? Pero bueno, sí, más o menos la región. Profesora, A ver, dime. Te escucho. Es de 1750 a 1735. ¿Para el acetato? ¿Para los ésteres? Para éster. Ok, entonces es 1750 a 1755, ahí tiene que aparecer el grupo carbonilo. Luego tienes ese grupo carbonilo unido a otro oxígeno y unido a CH2, CH3. Esa otra señal de oxígeno-carbono aparece de 1000 a 1200 más o menos, centímetros a la -1. Entonces, te digo, ya se va formando. No tienen que hacerlo más difícil, es muy sencillo. Vean primero qué grupo funcional hay y ya de acuerdo a sus tablas sitúan el grupo funcional y ya lo van deduciendo. La segunda película que se hace, miren, es una película de aceite de maíz. Algún día yo les pedí a los chicos también que llevaran aceite de aguacate, ven que ahora ya hay. Es muy padre porque ahí puedes ver cuáles tienen dobles enlaces y cuáles no. Entonces, por ejemplo, el aceite de maíz, no me acuerdo, creo que no presentaba doble enlace, mientras que el de aguacate sí, entonces te permite ver la diferencia de un aceite a otro. Igual, es una gota del aceite, se coloca sobre se toma con la pipeta Pasteur y se coloca sobre la celda, se distribuye uniformemente y se introduce al equipo. Bien, también hay algunas sustancias sólidas, en este caso es la acetanilida y el ácido salicílico. Se coloca el dispositivo para la adquisición de muestras sólidas como ATR en el infrarrojo. Con la ayuda de una espátula se toma una pequeña porción de la acetanilida. Claro, tienes que limpiar primero el ATR, igual poner en un Kleenex un poquito de cloroformo, con ese limpias, dejas que se evapore bien el cloroformo y ahora sí colocas, vas a acomodar el ATR de tal forma que pueda tocar al sólido la parte que baja para leerlo. Tiene que tocarlo para darte el espectro. De la misma forma se adquiere el espectro del ácido salicílico y dice indicar la frecuencia de absorción de cada banda. Entonces, imagínense, ya les dije acetanilida. ¿Qué grupos funcionales lleva la acetanilida?
y qué grupos lleva el ácido salicílico. Bueno, pues como es ácido salicílico, lleva un ácido carboxílico, lleva también CH2, CH3. Recuerden que este método es para grupos funcionales orgánicos. Pues entonces es lo que tienes que buscar. CH2, CH3, ácido carboxílico. El ácido carboxílico pues lleva un carbonilo, lleva un OH. Entonces, tienes que ver esa estructura y ya ir viendo tu espectro y asignar. Luego tenemos, también se hacen muestras de polímeros. Por ejemplo, dice la muestra se trabaja, ok, aquí les pedimos un vaso de unicel, puede ser un vaso de unicel, y entonces en un portaobjetos van a cortar pedacitos de unicel y lo van a poner. Una vez que está ahí lleno el portaobjetos de unicel muy pequeñito, le agregan unas gotas de cloroformo para disolverlo. Ya que está disuelto, se le pone encima, o sea, rápidamente, porque se evapora rápido. Le pones unas gotas de cloroformo, encima otro cubre y lo desplazas para que te quede una película delgadita. Ya que está completamente evaporado el solvente, levantas la película y esa la metes al equipo. Entonces metemos una muestra de unicel. Y entonces se lleva al equipo. Entonces ustedes me tienen que decir qué grupos funcionales hay en el unicel. ¿Alguien sabe cuáles son los grupos funcionales del unicel? ¿No? Bueno, entonces busquen qué es el unicel. Es un polímero y entonces no se pierdan. Vean qué grupos funcionales son del unicel. Déjenme ver si aquí tengo, no tengo más información, pero ahorita les pongo otra información. Aquí hay algunas referencias que pusieron los compañeros del semestre pasado. Pero quiero que vean otras formas de las bandas. Creo que acá teníamos, acá, miren. Ok. Entonces, aquí esta primera diapositiva nos sirve porque nos habla de alcanos, alquenos, aromáticos, alquinos. Entonces, tan solo con ver las primeras bandas, su región, podemos saber si son alcanos lineales, con dobles enlaces, con triples, o si hay aromáticos. Ahora, el aromático. Pues el aromático tiene características muy interesantes. Miren, dice la absorción por estiramiento, pues es a la izquierda de 3000, o sea, en 3030. Cuando existen dobles enlaces carbono-carbono, van a ocurrir absorciones entre 1600 y 1450, que son las de huellas dactilares. Cuando tienes dobles enlaces carbono-carbono, debes ver esta señal. Y finalmente, déjenme ver acá. Miren, estas son las señales características de los aromáticos. Pero lo que les decía, la huella de los aromáticos se mueve un poquito para ver la sustitución o monosustitución. De 2000 a 1667 aparece esto. Si te aparecen 4, que es monosustituido. O sea, tienes que checar el patrón que tienen y ver con cuál cumple más. Y entonces de esa forma lo puedes identificar. Si es monosustituido, disustituido, trisustituido, pero antes tuviste que haber ya visto que hay una banda arriba de 3000 por 3030 para ver que si hay alqueno y que si estas te indican que si hay aromático. Y estas se van unidas con las de 700 y 800 para decirte también la monosustitución. O sea, si tú ves el primer patrón de 4 bandas y en la zona de 770 ves 2 bandas, en 770 y en 730, entonces sí es monosustituido. Entonces es como que van de la mano estas dos. Déjenme ver si tengo aquí algunos espectros. Miren, acá trae a algunos otros grupos funcionales. Por ejemplo, el OH. ¿En dónde aparece el OH? De 3100 a 3200, pero es una banda ancha. Entonces, a diferencia de las de alquenos, que son delgaditas, o de alquinos, la de OH es una banda ancha. Entonces, eso nos va a ayudar a diferenciarlo por su zona y la forma. Vean el de triple enlace. Aparece, bueno, cuando es CH3, CH, triple enlace CH, te aparece esta de 2300, pero también te aparece la de 3300. Cuando el alquino es terminal, aparece la de 3300. Cuando el alquino es intermedio,
Nada más aparece esta de 2300. La verdad es que el infrarrojo solamente es con el uso constante, con que lo vayas empleando, se te va quedando. Miren, aquí tengo de las cetonas, este grupo que aparece aquí es su carbonilo, 1725, 1700 para las cetonas. Para los aldehídos, su carbonilo. Los carbonilos son de 1600 a 1750 más o menos. Entonces, estos valores que aparecen aquí son del carbonilo. Para las cetonas, 1725 a 1700. Aldehídos, del 40 al 20. Los alfa beta insaturados, miren si se modifica un poquito. Ácidos carboxílicos, aparece de 1700 a 1725. Y tú vas a decir, ¿y cómo lo distingo con una acetona? Bueno, pues que el ácido carboxílico te va a dar una señal muy ancha, arriba de 3200, mientras que las otras no. Ésteres, miren, aquí está 1735 a 1750. Entonces era el que estábamos buscando para el acetato de isonil. Y bueno, así le siguen buscando. Aquí te da el nitrilo. También a veces se confunde con el triple enlace carbono-carbono, pero como tiene nitrógeno te va a dar otras señales en huellas dactilares que el triple enlace carbono-carbono no te da. Acá tenemos el de las aminas, 3500 a 3300. No todas dan señal terciaria. La primaria no da, la secundaria sí da, entonces esa es una ventaja. Y bueno, ahí está, déjenme ver entonces otro ejemplo para que le puedan entender más. Díganme si ya hemos resuelto el previo con la información que hemos dado o si falta algo. Es que saben que yo tenía mi presentación, pero déjenme ver si la tengo en Classroom del grupo anterior. A lo mejor ahí está. Yo la ando buscando por acá. Acá está el laboratorio. A ver, vamos a ver. Todavía nos falta algo del previo. Según yo, no, profesora, porque ya vimos lo de la tablita que nos enseñó ahorita de los grupos y dónde se absorben, dónde van a presentar bandas, lo de las huellas dactilares, decía de distinguir alcano, alqueno y alquino, pero pues es lo mismo, ya nos lo fue explicando dónde se van a tener las bandas de dobles enlaces, triples enlaces y la parte en las huellas dactilares. Lo de absorción para aromáticos, que también ya lo vimos. Y lo del material de las celdas, que pues ya también lo comentaron mis compañeros. Y de ahí decía de investigar el espectro de 3 compuestos de interés en el área, pero pues... Ajá, para el área farmacéutica. Miren, acá tengo otro. Ahorita les busco cuáles son los espectros que hicimos. Miren, aquí pues es que esta no la quería poner porque aquí ya viene. Este es el espectro que obtuvimos del acetato de isomilo en el laboratorio. Y aquí los compañeros lo que hicieron fue poner la molécula. Entonces vean que tiene CH2, CH3, tiene un CH por ahí, tiene un carbonilo, tiene un oxígeno unido al carbonilo y a otra especie. Entonces, ya vimos que el carbonilo aparece en 1700 y algo, ¿no? Del 35 a 50. Este es el carbonilo, miren. Está amplio y delgadito. No te puede dar ancho o muy pequeñito. Si da pequeñito, no es carbonilo. Da así amplio. En esta zona la primera zona de grupos funcionales, pues veamos que solamente se observan CH2, CH3. Vean, las dos zonas, las dos señales, están abajo de 3000. Entonces, eso nos indica que no tenemos dobles enlaces. Esta pequeñita de acá, no la tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta nada más estas. Luego te sigues hacia adelante y bueno, ya llegas a las huellas, casi llegas a las huellas dactilares. No, todavía es de grupos funcionales el carbonilo. Entonces, ahí está carbonilo. Te sigues y llegas a huellas dactilares. Entonces, en huellas dactilares, miren, observamos 1450 y estas de 1380, lo cual nos indica que hay CH2 y que hay CH3. Y luego tenemos esta amplia, también es importante, y esa se debe a carbono-oxígeno. Esta está en 1240.
es la de carbono unido a este oxígeno. Y entonces ya con eso, tú con ver un espectro no puedes decir qué molécula es. O sea, puedes decir es alcano, pero no puedes decir es el heptano, el nonano, el decano. No, tú nada más puedes decir es un alcano. Para tener así información más precisa, de decir es un ¿no? Necesitas corroborar con otra técnica como resonancia de hidrógeno o de carbono 13. Si te dan un espectro y quieren que les digas qué molécula está, qué molécula es, pues entonces esa persona está mal porque necesita darte más información, darte el espectro de resonancia de hidrógeno o de carbono 13. Con el solo espectro no puedes ver grupos funcionales, pero no decir con precisión si es decano, tano, nonano. Ay, miren, acá está la acetanilida. Entonces, bueno, aquí están los grupos funcionales. Es una amida. Ajá, tiene carbonilo y tiene NH. Entonces, tenemos que ver dónde aparece. A ver, déjenme ver si tiene aquí tablitas. ¿Dónde aparece el NH? Pero el NH, no lo trae. Bueno, no sé. Aquí está el ácido salicílico. Ah, miren, los ácidos dan esta forma al inicio. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver cuáles de estos son debidos al ácido y luego esta chiquita está en 2800, se debe a los CH del anillo aromático. Debería de verse un doble enlace, déjenme ver si se ve. Debe de estar aquí metido en estas dos porque tenemos doble enlace carbono, oxígeno y aromático. A lo mejor por eso se ve un doble aquí. Luego sigues. Estos sobretonos que se ven aquí, que te dice si es mono sustituido, disustituido, se ven muy pequeñito, como que no ayuda mucho. Bueno, y aquí está el carbonilo. Carbonilo nos da en este caso, bueno, no le veo el valor, pero sí, este es un carbonilo. Entonces, en el reporte tienen que ir diciendo de qué es cada cosa. Pero les digo, primero chequen el grupo funcional. Entonces, vean acá, no, pues esto es de un ácido, ¿no? Y acá abajo de 3000 sabemos que existen los H2, H3 y donde aparece el CH2 y con eso ya dan información. El carbonilo y luego acá recuérdense que vimos que había CHs. Aquí si se fijan no está el de 1380 la señal porque no hay metilos terminales, ¿no? Y ahora como es un anillo aromático, ven, es disustituido. Entonces tenemos que ver nuestras tablas donde vienen la disustitución de anillos aromáticos. Es esta parte que está en verde unido con esta parte que está en el cuadrito verde. Ajá, tienes que corroborar ambas y miren aquí hasta me la pusieron los compañeros. ¿Cuál era esa y la señal? Y entonces con esto concluyen que es sustitución orto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es el aceite de maíz. Ajá, entonces miren aquí nos da. Vean, aquí se ve un doble enlace bien chiquito y ellos no lo identificaron. Esa señal así pequeñita es doble enlace. Luego tenemos H2, H3, carboxilo y así. Entonces, este es huella. Aquí pusieron la molécula también. Y bueno, ahí fueron diciendo que era cada cosa. Esta es la del unicel. Está muy bonita, tiene una información bien interesante, pero ya me muevo para que lo investigue. Esta también llevaron corcho esa vez los compañeros y querían que sacáramos el espectro. Entonces, ahí está. Y entonces en el reporte que van a poner los espectros que yo les dé, ustedes van a irlos analizando. Entonces creo que, a ver, hicimos, si mal no me acuerdo, aceite de maíz, acetato de isoamilo, la de unicel. Me acuerdo que incluso sacamos de un labial, sacamos ahí un espectro y también de unas sombras para ver una sombra para ojos para ver qué grupos funcionales tenía. Déjenme las busco y si las tengo todas se las doy y si no las que aparecieron aquí, se los paso. Bien, y ya nada más concluyen eso. Creo que les pide que ustedes incluyan, ven que les pidió que investigaran 3 sustancias de interés en el área farmacéutica que dieran el espectro de infrarrojo. También les pide que lo incluyan y que pongan dónde están los grupos funcionales, qué grupos funcionales son. Yo quería enseñarles más grupos funcionales. ¿Saben dónde lo pueden encontrar muy bien? En los libros de orgánica. Por ejemplo, se van a alcoholes y buscan la forma de los alcoholes.
Y ya con eso tienen, déjenme ver si yo tengo aquí otros que les pueda yo mostrar. Pero la verdad es que es muy padre. Y bueno, además de eso, recuerden que también tiene fines cuantitativos. En los fines cuantitativos tienes que elegir una banda. Miren, aquí tengo una. Déjenme ver, no sé si la están viendo todavía, ¿no? ¿Verdad? Déjenme lo comparto. Este es del tolueno. Y esta nos va a dar información muy interesante. Miren, ahí está. Se trata del tolueno. Este espectro, entonces tenemos que ver qué tiene. Recuerden, primero me voy de 4000 en esta zona. 4000 a, no sé, hasta 1500 checamos. Entonces aquí tiene banda arriba de 3000. Entonces eso me habla que es un doble enlace, que tiene dobles enlaces. Profesora, Mande. ya no se ve. Ah, Se ve la ventana azul. espérenme, ahí voy. ¿Ahí ya ven? ¿O no? Sí, profesora. Ah, ok. Sí, ya. El tolueno. Ahí está la fórmula. Es un anillo aromático con un CH3. Entonces, ¿qué tenemos que esperar en grupos funcionales? ¿Dónde es grupos funcionales? De 4000 hasta como por 1500, o sea, esta zona. Entonces, en la primera zona que veo, fíjense, aquí tengo banditas que me dicen que es arriba de 3000. Entonces, esa banda, esas bandas de arriba de 3000 me hablan de que tengo doble enlace. Como que no es muy fácil diferenciar si es, doble enlace aromático o lineal. Entonces, hasta ahí todavía no lo puedo diferenciar, pero sé que hay dobles enlaces. Luego veo las otras bandas de abajo, esta que está pegadita, pues es del CH3, es de carbono hidrógeno. Me sigo. Ay, aparecen aquí los sobretonos del anillo aromático. Y ven, me aparecen 4. Todo parece indicar con este patrón que se trata de una. ¿Qué sustitución era? ¿Se acuerdan? Era monosustituido. Exacto. Y bueno, pues sí checa, ¿no? ¿Cómo lo corroboro? Ahora me voy a huellas dactilares. Entonces las huellas dactilares aparecen acá abajo, miren. Acuérdense que aparecían de 700 hasta 890. Entonces aquí tenemos, en esta zona tenemos estas dos. Aparece una muy cerca de 700 y la otra de 720. Cuando aparecen esas dos bandas se indica monosustitución. Entonces, entre estas dos bandas que aparecieron y los sobretonos, yo puedo decir, es anillo aromático, o sea, el doble enlace que vi si es de aromático, porque aquí tengo esto, y se corrobora con esta que nos indica que es monosustituido. Ah, bueno, está. Ahora, sigo. Aquí si se fijan, tengo una banda en 1605. Y comentamos que cuando tenemos doble enlace carbono-carbono aparece esta señal. Fíjense que a veces la confunden con carbonilo, pero el carbonilo recuerden que nos daba hasta acá abajo y más ancha. Entonces esa es la diferencia. Y luego seguimos y aquí tenemos una en 1496 que se debe al carbono hidrógeno. Ajá, entonces aquí es carbono-carbono, la de 1600. Esta de 1400 y tantos es de carbono hidrógeno. Con que digan esto, y esta ya estuvo, ya no tienen que decir las otras chiquitas. ¿Sí? Pero bueno, aquí está cómo sale un aromático y ahí ya lo vimos el sobretono y sus señales de monosustitución o disustitución. Sí, checan. ¿Alguien tiene alguna duda de este espectro? Pero creo que ustedes ya conocen algo. Yo me acuerdo que algún día me tocó dar heterocíclica y me acuerdo que hacíamos la práctica y tenían que llevar sus espectros y veían algo de resonancia y algo de infrarrojo. Entonces ustedes no están así tan cerrados del infrarrojo como otras carreras que no me llevan antes. Bueno, le voy a dar cerrar, ¿eh? Y voy a ver si tengo otro para mostrarlo. Y si no, pues ya con lo que ustedes leyeron y lo que han trabajado, yo espero que no se les haga tan complicado. A ver, espérenme. Es que luego sí tengo muchos, pero no sé luego por qué se me han borrado mis carpetas en media. Déjenme ver por aquí si tengo algún espectro.
No. Bueno, y en el caso del infrarrojo, la cuantificación es así: seleccionas una banda característica de interés y luego haces tu curva de calibración estándar poniendo diferentes concentraciones del reactivo grado analítico y trazas el espectro. Y entonces seleccionas la banda sobre la que vas a trabajar y vas viendo conforme aumenta la concentración si el tamaño de la banda o el área aumenta, y de esa manera puedes cuantificar. Entonces, en el caso de infrarrojo, eso se hace, pero nuestra práctica solamente es con fines de identificación. No, pues creo que ya no tengo más. Pensé que tenía más espectros, pero bueno. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ponerle los espectros de interés que quiero que me analicen en una sola carpeta o en un solo archivo y los subo nuevamente y los van analizando, ¿sale? Y bueno, fíjense mucho en el nombre de la sustancia, la buscan en química orgánica, en algún libro, y ya de ahí se guían, no se vayan a perder. Ajá, entonces, bueno, eso es lo que hacemos en infrarrojo. No sé si tengan más dudas. Con la maestra, ¿cómo se llama? Con la ingeniera Claudia Hernández, la de Perkin-Elmer, ella también da el curso, pero ella lo da realmente muy bien, muy intenso, y ella da un cuadernillo para que con ese cuadernillo vayamos haciendo como la identificación. Creo que por ahí tengo algunos espectros, ya después los estaremos viendo con detalle, pero bueno, por ahorita creo que es todo lo que hemos hecho. El trabajo en el laboratorio es muy sencillo, nada más es llegar, limpiar las celdas, hacer las películas y sacar el espectro. Y con los sólidos les decía con el ATR, ya no tenemos que hacer ni pastillas ni nada, ya, rápido sale. Entonces la parte fundamental de esta práctica es la interpretación, ¿sí? Entonces es lo que les pido que hagan, y si se atoran pues me piden ayuda y ya les estaré ayudando. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más, yo creo que aquí terminamos. Maestra. Sí. Es que es que la próxima semana es seminario y queríamos saber quiénes son los equipos que van a exponer. ¿Ya expusieron todos? Sí, ya. Ya. Entonces ahora sí tenemos que hacer un sorteo. ¿Les parece? Pero ¿cómo le hacemos hoy? De una vez. Bueno, de una Sí, vez. puede buscar en internet una ruleta y meten todos los números de los equipos y ya. Ay, ¿por qué no me ayudan? Pero no hagan trampa. Pues alguien más podría presentar la pantalla y hacer la ruleta. Sí, porque Si hay una... ay, no, ustedes que son más expertos. ¿A quién le pasa?